Bienvenido al vídeo que es uno de los más interesantes que he subido en los últimos meses a mi canal y lo sé por la multitud de comentarios que me habéis ido dejando preguntando sobre este tema. Vale, los modelos de ChatGPT y de este estilo están muy bien, pero ¿cómo puedo usar mi propia información y mis documentos para que el modelo responda usando esa información? Esa técnica se llama RAG, que la traducción vendría a ser algo así como generación aumentada de recuperación. Y es que usaremos la propia información contenida en PDFs o en los documentos que tú quieras para generar esas respuestas con un LLM. Concretamente vamos a utilizar Llama 2 y lo vamos a montar todo en Google Colab, así que vas a poder replicarlo de forma totalmente gratuita. Y no me enrollo más y vamos directamente a ver el código. Y ahí te iré contando un poco cómo funciona todo, qué librerías necesitamos y en qué principios se basa. Una vez abras en Colab el cuaderno que te dejo en la descripción, verás este código. Y ahora lo que vamos a hacer es ver un poco cómo puedes ejecutarlo y qué es lo que estás haciendo, porque es realmente importante que aprendas cómo funciona este tipo de herramientas, porque si no estarías dándole simplemente a ejecutar celdas sin saber muy bien lo que hace. Entonces, en primer lugar, algo necesario es venirnos a entorno de ejecución, cambiar tipo de entorno de ejecución y asegurarnos que estamos usando GPU. Si tienes la versión de pago, seguramente puedas ejecutar con una GPU aún más grande y puedas ejecutar modelos mejores. En nuestro caso vamos a usar el modelo de Llama 7B porque es el que da menos problemas. Además, algo que necesitarás es acceso a este modelo que está subido en Hugging Face. Para ello te he dejado aquí, tienes el enlace con cómo puedes registrarte y cómo puedes descargar. Lo primero que vamos a hacer es lanzar esta celda que simplemente lo que va a hacer es ir ejecutando la instalación de todas estas librerías. Yo lo tengo ya ejecutado para ir ahorrando tiempo, pero bueno, en tu caso simplemente será venir aquí, darle al play y empezar a ejecutar. Entonces aquí podemos ver algunas librerías interesantes como LangChain, que sirve para preparar la información para el modelo. También tenemos Transformers, Bits and Bytes, que nos va a permitir contener en un espacio menor de GPU el modelo, o sea, cosas necesarias y bastante interesantes. Entonces, una vez se haya instalado, vamos a ir pudiendo ejecutar todo nuestro código. Y en primer lugar lo que vamos a hacer es un pipeline que nos va a permitir inicializar el embedding de Hugging Face. Básicamente necesitamos esto para poder transformar nuestras frases a un vector o un conjunto de números a través del cual buscar luego los más similares a las preguntas que vamos haciendo y recuperar así la información del documento que necesitamos. Entonces, una vez tenemos montado este pipeline, podemos probarlo. Aquí podríamos ir añadiendo los documentos que quisiéramos sin tener que subir nada, o sea, simplemente cada string que nosotros le vayamos poniendo aquí va a ser como un documento. Aquí podemos hacer una prueba en el que le vamos a pasar dos embeddings, el embedding de dimensionalidad 384, esto quiere decir que es un vector de 384 números, con lo cual ya sabemos que esto está funcionando. Esta parte, digamos, no necesita ninguna API, es totalmente gratuita. Ahora bien, vamos a necesitar conectar a Pinecone, que es una base vectorial, una base de datos vectorial, y es en la que nos va a permitir guardar estos vectores que vamos creando y luego recuperar los más parecidos. Entonces, en la página directamente te puedes meter, loguearte y en 5 minutos vas a tener, o incluso menos, vas a tener tu API key, te vienes aquí, lo pones, lo cambias por los asteriscos y directamente funcionando. Una vez hemos hecho eso, ya podremos iniciar nuestra parte de indexación y conectarlo. Ahora bien, esto lo hemos hecho con dos strings, podríais hacerlo con lo que vosotros quisierais, pero aquí os dejo también una prueba hecho con un dataset que directamente podéis buscar en Google, que se llama Llama 2 Archive Paper Chunked, que básicamente son artículos de Llama 2 que los han ido particionando en distintos trozos y es lo que tenemos. De hecho, si nos vamos a Google y hacemos una búsqueda rápida, aquí podemos ver en Hugging Face que nos sale el dataset. Y la parte de chunk, que son estos textos, es lo que nosotros le vamos a pasar al modelo. Así que directamente lo podréis hacer con cualquier cosa. Bien, una vez hemos descargado esos datos, lo que vamos a hacer es acceder al data frame y separar la columna de chunk, que es la que hemos visto que nos interesa, que es donde contienen los textos. Con la función describe index stats, aquí vemos alguna de la información que podemos recoger de lo que acabamos de crear. Entonces, ahora vamos a crear el pipeline con el modelo de Llama 2. En este caso, como he comentado, yo estoy utilizando el de 7B por temas de tamaño de GPU. Si tuvieseis más tamaño podríais usar el de 13B o incluso llegar a usar el de 70 si tenéis una GPU bastante grande. Aquí, de una forma muy parecida a la anterior, necesitáis tener una cuenta en Hugging Face, es totalmente gratuita. Entonces, una vez lo tengáis, os creáis un token y os lo podéis bajar, es muy sencillito, lo ponéis aquí en el lugar que están los asteriscos y os van a dejar descargar el modelo de Llama 2 sin ningún tipo de problema. Además del modelo de Llama 2, vamos a necesitar utilizar el tokenizer, que es simplemente pues, lo que transforma cada trozo de palabra a token. Algo muy sencillo, lo podemos descargar aquí. Y una vez tenemos el tokenizer y el modelo, lo que vamos a hacer es crear nuestra pipeline. Esto va a ser algo
imaginaros como algo que recibe el input, que es el texto que vosotros queráis, y saca el output, que es la respuesta del modelo. Aquí algunos parámetros que son muy importantes tener en cuenta es la temperatura, que suele ir entre 0 y 1, y aquí lo importante es que cuando más baja sea, es decir, cuanto más cerca de 0 esté, las respuestas que os va a devolver van a ser más exactas y va a tener menos creatividad. En cuanto más alto, más creativo van a ser. Entonces puede perder exactitud, pero si os interesa hacer algo más creativo puede tener sentido. El new max token simplemente es el número de tokens que queremos de vuelta. Aquí si ponéis pocos vais a ver que las respuestas salen partidas. Si veis que pasa esto podéis ampliarlo. Aquí tenéis la limitación de la memoria de GPU, que si es muy pequeña no va a dejar ampliar mucho. Y el repetition penalty, que esto hay veces que se atasca el modelo y empieza a repetir ciertas cosas, con esto conseguimos evitarlo. Entonces ahora, para ver que esto está trabajando directamente, aquí ya le podéis tirar las preguntas que queráis y con esto os va a devolver las respuestas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una pregunta pues, que explique la diferencia entre la fisión y la fusión nuclear, y aquí vemos la respuesta que nos da. Esto además lo podemos implementar en LangChain, que como he comentado antes, nos va a servir para ver cómo montar esa pregunta y pasársela al modelo. Entonces, si usamos el Hugging Face Pipeline de LangChain, aquí vemos que ya llamándole LLM podemos pasarle la pregunta y nos va a dar la respuesta de forma muy sencilla, no necesitamos tener que escribir estas líneas de antes. Ahora vamos a lo que realmente interesaba, que es la parte del Retrieval Augmented Generation, que es lo que he comentado antes, que es cómo vamos a poder pasarle nuestra propia información. Ya tenemos nuestra base de datos vectorial con toda la información que queremos, nuestro modelo montado. Ahora vamos a ver cómo podemos preparar este pipeline para utilizarlo todo. En primer lugar, nuestra base de datos vectorial, la que vamos a usar es la de Pinecone, que hemos arrancado antes, entonces ya la tenemos preparado. Y ahora vamos a ver cómo funciona. La búsqueda que va a hacer es, básicamente va a transformar esta pregunta a un embedding de forma automática y va a irse a la base de datos vectorial a buscar cuáles son las más similares por búsqueda coseno. Esto básicamente va a buscar los vectores más cercanos y la verdad que funciona bastante bien. Entonces aquí veis que por ejemplo le estamos pidiendo que nos devuelva los 3 más cercanos, pues aquí vemos los 3 trozos que nos está pasando, con los que luego podemos alimentar al modelo. Ahora, para montar con LangChain esta parte del RAG es muy sencillo, simplemente le tenemos que indicar el LLM que es el que hemos usado anteriormente, el que tenemos cargado de llamados 7B, el tipo de cadena que vamos a utilizar, en este caso le ponemos el de staff, y el retriever, que es la parte que va a coger la información, que es lo que hemos visto antes, que recupera los trozos. Ahora podemos ver la diferencia de cómo funciona si directamente le preguntamos al LLM qué es llama2. Aquí podemos ver que en la respuesta, no me voy a detener mucho por no perder tiempo, pero si queréis podéis pausar el vídeo y leerla, pero no está muy acertada. ¿Por qué? Porque estamos usando únicamente el LLM para dar la respuesta, que es lo que me habéis comentado muchos en comentarios que os pasan, que cuando le hacéis ciertas preguntas no os responde lo que queréis, el fine tuning no llega a ser lo concreto que vosotros necesitáis. Con esto ahora lo que sí que vamos a poder hacer es, vale, respóndeme, pero con el RAG Pipeline, que es el que tiene en cuenta todos los informes o todos los documentos que hemos metido previamente. Ahora vemos que la información o la respuesta que nos da es mucho más precisa. Imaginaros que le pasáis información sobre un museo o sobre un proyecto que habéis hecho de tema de sanidad o lo que sea. El modelo os va a coger esa información y va a dar una respuesta mucho más precisa sobre lo que vosotros queréis. Es una de las mejores formas de personalizar los modelos. Además es algo que puedes ir añadiendo documentos de forma muy fácil y está muy bien, se está utilizando ahora mucho en empresas, así que os recomiendo probarlo porque está súper bien. Además he dejado unas cuantas pruebas más que comparan la parte del LLM con la parte de RAG, hablando sobre cosas de llamados, que es la información que nosotros le hemos subido, y tiene una pinta realmente interesante. Esto también funciona en castellano sin ningún problema, o sea que podéis usarlo, y si se os ocurre algún tipo de aplicación que queréis que pruebe con este tipo de servicios y demás, podéis dejármelo en los comentarios y lo iré probando. También si me dejáis un like y os suscribís ayuda muchísimo porque el canal está creciendo últimamente y me gustaría seguir un poco más adelante. Además se vienen vídeos de este estilo en el que vamos a ir profundizando en todo el tema de los LLMs y distintos modelos para que podáis usarlo de forma totalmente gratuita. Siempre intento que sea así y espero que te haya ayudado y que te haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.